Cada uno de los puntos de la consulta anticorrupción o es inefectivo o ya está en la ley. Miremoslo uno por uno. Punto 1. Reducir el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado. Este es un poco chistoso porque normalmente lo que se recomienda a nivel internacional para reducir la corrupción es subir los salarios del sector público. Y aunque efectivamente hay un debate sobre si esto funciona o no, porque parte de la academia dice que aunque sí hay una correlación entre salarios altos y corrupción baja, digamos que no está demostrada la causalidad. Lo que a nadie nunca se le había ocurrido antes de esto es bajar los salarios como una medida anticorrupción. Es posible que por bajar los salarios de los funcionarios públicos sí se incremente la corrupción, porque se puede crear un problema de selección adversa, porque mientras los corruptos iban a estar en fila entrando al Congreso, porque para ellos el salario es una ñapa y cuentan sus verdaderos ingresos en miles de millones, los políticos que sí nos interesa tener pueden estar desincentivados a entrar al sector público. Esto porque si bajamos los sueldos estaríamos aumentando la diferencia en la remuneración que reciben los profesionales experimentados, capaces y calificados en el sector privado y lo que pueden ganar en el sector público. Esto es especialmente cierto para los funcionarios de perfil más técnico, no los que se ganan la vida hablando carreta, porque son justamente los más técnicos los que son más apreciados por el sector privado. Yo, por curiosidad morbosa, he buscado entrevistas de Claudia López para ver cómo defiende este punto que me parece tan indefendible. Y lo que dice ella es que la idea es mandar un mensaje ético de que la función pública no es para enriquecerse. Son este tipo de cosas que suenan lindo, que uno dice, wow, la función pública, el mensaje ético, pero que cuando uno se aterriza se dan cuenta que es aire. Imagínense esto en la práctica. ¿Qué político va a decir, no, bueno, yo iba a robar, pero cuando me dejaron el sueldo me di cuenta que el ejercicio público no es para enriquecerse? ¡Esto no va a pasar! ¡Esto nunca va a pasar! Y además, ¿cuál es el sustento técnico detrás de esto? ¿Cuál es la experiencia internacional de que eso haya en algún lugar del mundo funcionado? Pero si usted, por alguna razón que no me alcanzo a imaginar, piensa que bajando los salarios de los altos funcionarios públicos y los congresistas se va a disminuir la corrupción, pues la mala noticia es que esto igual no se puede hacer sin una reforma a la Constitución, porque de lo contrario violaría el artículo 187 y el 154. En el uno se establece la metodología para el reajuste de los salarios y en el otro se establece que esto es materia privativa del gobierno nacional. Y un detalle antes de pasar al próximo punto, es que los promotores de la consulta dicen que esto no va a afectar los sueldos de los fiscales y de los jueces, porque aunque están amarrados a los sueldos que sí quieren bajar, el Congreso simplemente, después de que pase la consulta, pasa una ley desvinculando los sueldos. Pero pues yo no sé si esto es tanto así como una garantía. El Congreso probablemente sí esté de acuerdo con esto, pero primero eso no está en el texto directamente en la consulta, que es lo que se constituye el mandato popular. Y segundo, Claudia López no es que tenga mayoría en el Senado para poder ir prometiendo cómo va a actuar el Congreso, qué ley va a pasar. Sí. Bueno, el punto 2 se llama cárcel a los corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Entonces esto tiene dos partes. La primera parte dice, ¿aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel sin posibilidad de reclusión especial? Eso ya existe. Y además no toca buscarlo muy lejos, es el artículo 68A del Código Penal. La distinta es que en Colombia no metemos a los ancianos y a los enfermos junto con los presos violentos. Que si usted fue policía no lo van a meter junto con los ladrones que enfrentó, que si usted estuvo en el ejército no lo van a meter al lado de la gente de las FARC, y si eso es lo que quieren cambiar, pues además de ser profundamente inhumano, es obviamente inconstitucional, como de hecho ya lo dijo la Corte en sentencia 394 de 1995. Otra que no está en el texto, pero que sí que la están usando en campaña, es decir, no es que eso se extiende también al juicio, o sea que en procesos por corrupción siempre, obligatoriamente, tenga que haber medida de aseguramiento de retención intramural, que usted sí o sí tenga que estar encanado mientras deciden si es culpable o inocente. Y esto pues sería un castigo anticipado que va en contra del debido proceso, de la más básica presunción de inocencia y de la esencia de todo el derecho penal moderno. Entonces, para resumir, la propuesta de quitar la reclusión especial es inocua porque así está en la ley, a menos que la idea sea llevar esto a alcances inconstitucionales e inhumanos. Volviendo al punto, la segunda parte de la pregunta 2 dice que el Estado unilateralmente puede dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte sin que haya lugar a indemnización alguna
para el contratista ni la posibilidad de volver a contratar con el Estado. Eso también ya está en la ley. En cuanto a la inhabilidad, el literal J del artículo 8 de la ley 80 ya prohíbe a los condenados por corrupción volver a contratar con el Estado por 20 años. Y el punto de acabar unilateralmente los contratos sin indemnización también está en la ley. Claudia hábilmente dice, mire, es que en el artículo 18 del Estatuto de Contratación dicen las razones por las cuales el Estado puede terminar unilateralmente el contrato sin indemnización y ahí no está la corrupción. Y eso es verdad, pero es que ese artículo habla sobre incumplimientos contractuales. Pues usted baja un poco más, Claudia, al artículo 44 de la misma ley 80 y ahí dice que cuando hay desviación del poder, el contrato es nulo, de nulidad absoluta, lo que significa que el contrato se acaba y no hay lugar a indemnización. Y la Corte Suprema ya entendió que corrupción es una forma de desviación del poder. Ergo, el efecto es exactamente el mismo. Cuando hay corrupción, se acaba el contrato y no hay indemnización. Otra cosa distinta que no está en el texto, pero sí se ha oído en la campaña, es que lo que pide la consulta es que el gobierno se pueda quedar con toda la plata que haya invertido el contratista, incluso la plata propia, si se demuestra que hubo corrupción. Pero este castigo, que se llama confiscación, está expresamente prohibido en el artículo 34 de la Constitución Política de Colombia, que dice así: se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Entonces es inconstitucional. Ahora, punto 3 de la consulta: contratación transparente obligatoria en todo el país. Y lo que dice es extender el uso de pliegos tipos a toda la contratación estatal. Y este también ya está en la ley. Concretamente está en el artículo 4 de la ley 1882 de 2018, que dice que se usan los pliegos tipo para todos los contratos estatales que permitan la figura. Si me lo preguntan a mí, ya con el programa Colombia Compra Eficiente y demás, teníamos un nivel de estandarización suficientemente bueno, y la hiperestandarización de los pliegos para los contratos estatales no necesariamente significa menos corrupción, pero sí puede significar menos flexibilidad, más burocracia, más demoras, pero mi opinión es completamente irrelevante. Porque el punto de fondo es que lo que está en la pregunta 3 de la consulta ya está en la ley. A menos de que, no sé, lo que quieran es extender la utilización de pliegos tipo a cosas absurdas. Por ejemplo, la caja menor, la licitación de la compra de los 10 sándwiches combinados. Pues eso sí me supongo sería nuevo. Tal vez lo que pasó es que, como esta es una ley reciente de enero 15 de este año, y pues la consulta viene desde antes, no había la intención de repetir lo que ya está en la ley y en su momento era algo nuevo, pero pues en la práctica ya está y no hay ningún propósito en votar algo que ya existe. Bueno, punto 4 se llama presupuesto público con participación de la ciudadanía y dice: aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y la priorización del presupuesto de inversión de la nación, los departamentos y los municipios, así como la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución. Y este lo leí entero porque es el más peligroso y del que menos se habla. Que la ciudadanía decida el desglose y la priorización del presupuesto tendría consecuencias nefastas. Los proyectos de inversión los decidirían los que tengan más tiempo de ir a las sesiones públicas y tal vez los que griten más duro. Los mismos corruptos probablemente fletearían a grandes multitudes para hacer barra en sus proyectos. Sería literalmente imposible llevar a cabo medidas impopulares pero necesarias, porque una medida impopular, por definición, no resiste un voto popular. Sería abrirle las puertas de par en par al populismo. Además, la percepción de cuál es la inversión prioritaria por parte del grueso de la población no necesariamente coincide con la realidad. Hay proyectos muy taquilleros, muy visibles, estadios de fútbol nuevos, trenes bala con energía solar, no sé, que probablemente no son ni prioritarios ni buenas ideas. A veces hay políticas de gasto que corresponden a política fiscal porque se necesita frenar el crecimiento del desempleo o bajar la inflación. El punto es que la política de inversión del Estado pues idealmente corresponde a un ejercicio profesional, técnico, especializado. Y además habría un problema de tiranía de las mayorías, que podrán salir a votar 1 millón de personas para que se mejore el estado de las vías para los vehículos, pero ¿quién defiende las minorías? Los habitantes de calle, los ancianos, los ciudadanos del futuro. Y sobre todo, como medida anticorrupción sí que no sirve y hasta podría hacer daño. Si hay algo en el país que se han robado 100 veces son las regalías directas. Y si hay un sector del país que sufre de corrupción endémica es la periferia, los pueblos lejanos, los municipios chiquitos. Y ahora quieren que la inversión de millonarias regalías
regalías municipales se vote por democracia más directa? Lo que sí pasaría a los 2 días de esta reforma es que todos los caciques regionales mandarían gente en buses a los consejos y las asambleas para que griten y hagan bulla y intenten direccionar las inversiones hacia lo que más los beneficie en lo personal. Punto 5. Congresistas deben rendir cuentas de su votación, asistencia y gestión. Esto ya está en la ley. Concretamente, busquen en la Ley 190 de 1995, el reglamento del Congreso y el Código de Ética y Disciplinario del congresista. Ahora, lo pueden volver más obligatorio, poniendo más sanciones e incluso obligando a que los informes de gestión sean más recientes. Y esto efectivamente puede ayudar a conectar al ciudadano más con sus políticos, pero como medida anticorrupción no lo veo. Yo me puedo meter a internet ahora mismo y ver el récord de asistencia de los congresistas y cómo votaron, y eso no disminuye la corrupción. Esta pregunta de corrupción no me dice nada, y pues ni que en el informe de gestión vayan a confesar actos corruptos. Punto 6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de los políticos elegidos y extinguirles el dominio. Pues la obligación de hacer una relación de bienes ya está en la ley como 5 veces. Por ejemplo, el decreto 1083 de 2015 que dice: quien vaya a tomar posesión de un cargo público deberá presentar la declaración de bienes y rentas, así como la información de la actividad económica privada. Y después habla de cómo se actualiza, de cómo comprobarlo y de cómo establecer su veracidad. También el texto dice incorporar la facultad de iniciar investigaciones penales de oficio, lo cual obviamente ya está en la ley porque así es que funcionan las investigaciones penales en estos temas. Y finalmente la pregunta habla de extinción de dominio, pero con una reacción muy rara y difícil de descifrar. A ver, el artículo 34 de la Constitución dice que por sentencia judicial se puede declarar extinguido el dominio de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. Esa parte del artículo se usa, por cierto, hoy en día para quitarle los bienes a los narcotraficantes. Entonces, por ejemplo, si yo me robo una plata del Estado y me compro un carro, pues me pueden extinguir el dominio sobre ese carro porque lo compré en perjuicio del tesoro público. Pero lo que parece decir la pregunta y lo que sí se oye en campaña es que si un funcionario público omitió incluir el carro que se compró por X o Y razón en la relación de bienes, aunque haya sido comprado con plata bien habida, le pueden extinguir el dominio sobre el carro. Pero al no haber una sentencia judicial que establezca que la plata con la que el funcionario compró ese carro la adquirió con grave deterioro a la moral social o en perjuicio del tesoro público, sería inconstitucional aplicar la extinción de dominio. En concreto, eso sería una confiscación y ya vimos que está prohibida. Ahora veamos lo de la extinción de dominio a la potencial red de testaferros. Esta parte está muy mal redactada, pero parece querer decir que si uno está relacionado con un político, entonces se presumirá que es su testaferro y entonces uno tiene que probar cómo consiguió sus propios bienes, so pena de que el Estado se los quite, que le extinga el dominio. Si esto es a lo que efectivamente se refieren, pues además de absurdo, es inconstitucional por las razones que ya vimos. Bueno, por fin, punto 7. No más atornillados en el poder. Máximo 3 periodos en corporaciones públicas. Pues no son muchos los políticos que logran ser elegidos 4 veces o más en una corporación pública. Y la verdad, para mí no es claro que los que solo llevan 3 periodos sean menos corruptos que el resto de la muestra. Pero el punto de fondo es que esto sí perjudica a los que no son corruptos, a los mismos Claudia, Robledo y Mocus, justamente porque los votos de ellos son de opinión y no de maquinarias. Y mientras los votos de opinión están muy ligados a la persona, los votos de maquinaria muchas veces se compran con plata corrupta y por ende son fácilmente sustituibles en cuerpo ajeno. Bueno, con esto dicho ya terminamos los 7 puntos y la verdad la cosa que yo no entiendo es por qué no pudieron plantear cosas válidas. Si Claudia López hubiera invertido 1/10 del esfuerzo titánico que hizo para vender la consulta escribiendo un proyecto serio, el país hubiera salido ganando. Y es que una consulta anticorrupción, o mejor aún un referendo anticorrupción, sí es una muy buena idea. Primero porque si una de las propuestas es atacar la corrupción en el legislativo, pues es mucho más fácil que la propuesta venga desde afuera que desde el Congreso mismo. Y segundo porque la experiencia internacional ha demostrado que las políticas anticorrupción son más exitosas cuando se produce lo que se llama un Big Bang, un cambio regulatorio masivo, radical, en bloque y sustentado por un fuerte mandato popular. Y no había que inventarse la rueda. Hay abundante literatura académica sobre cuáles son las medidas anticorrupción que sirven, en qué contextos y cómo implementarlas. Y de eso va a ser mi próximo video, de cuáles sí son las medidas anticorrupción que pueden servir en el país.